vamos, aquí a mis hermanos del departamento de matrimonio nos van a ir haciendo las preguntas y vamos a procurar pedirle al Señor pues que nos dé la sabiduría necesaria para poder responderla, ¿verdad? Entonces, si iniciamos, hermanos. Aleluya, amén. Dios los bendiga, hermanos y amadas parejas, ¿verdad? Que hoy se encuentran aquí. Cada pareja pues que pueda ser bendecida por medio de una respuesta revelada, y sí que sea el Señor, ¿verdad? Que le dé ese entendimiento a nuestro siervo, aleluya. Igual a ustedes, como dijo el hermano, pueden hacer tener ahí listas, ¿verdad? La primera pregunta que nosotros, ¿verdad? Hermano pastor, es la siguiente, ¿verdad? Y la pregunta dice, ¿a qué edad es bueno darle un teléfono móvil a los hijos? Aleluya. Bueno, como en la mayoría de respuestas con respecto a qué hacer respecto a los hijos, no es tanto qué edad, ¿verdad? Porque la edad es relativa. Es más tomar en cuenta la madurez. Porque aún físicamente no todos maduran de la misma forma y a la misma vez, ¿verdad? Entonces nosotros para darle un teléfono móvil a un hijo, pues tenemos que determinar, primero que todo el propósito, ¿verdad? ¿Por qué le vamos a dar a nuestros hijos un teléfono móvil? Esa sería la contrapregunta, por así decirlo. ¿Por qué se los vamos a dar? ¿Cuál es el objetivo, verdad? La Biblia dice que la sana iniciativa te guardará. Entonces, debemos de preguntar, ¿por qué le voy a dar a un hijo? Porque quiero, por poner un ejemplo, deshacerme de él en algún momento y que no me esté fastidiando, porque así hay gente que piensa así. O en realidad el teléfono le va a servir para su estudio, le va a servir para comunicarse si es que, pues, en cierto momento, ya por la edad, ¿verdad? Y por la madurez se quedan solos en la casa. Entonces habría que determinar el propósito, primero que todo, ¿verdad? ¿Por qué le damos nosotros a un hijo un teléfono? Porque se nos puede ir de las manos, ¿verdad? Cuando no hay control en ello, cuando no hay un objetivo básico, se puede ir de la mano el uso de un dispositivo móvil, porque como es una herramienta muy útil, puede ser también un arma de doble filo, ¿verdad? Que corte en sentido negativo con tanto que hay en las redes ahora del lado de las tinieblas, ¿verdad? Entonces, habría que analizar eso, ¿verdad? Aleluya. La siguiente pregunta, hermano, es, hay parejas que han tenido la pérdida de un ser querido. Antes oraron para que Dios los sanara y aún así perdieron a su familiar. La pregunta es, ¿Dios nos escucha? Sí, definitivamente Dios escucha. La Biblia dice que acaso el que hizo el oído no oirá, Él escucha. Lo que tenemos nosotros que notar es que Él nos escucha, pero no para hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Sino que Él nos escucha para atender. Si nosotros nos acercamos a Él con los requisitos necesarios que la palabra describe, Él nos va a escuchar y nos va a atender. Por poner un ejemplo, la Biblia dice que es necesario, que Dios no desprecia, mejor dicho, un corazón contrito y humillado. Son características para acercarse a Dios. La Biblia dice, pedís y no recibís, porque pedís para gastar en vuestros deleites carnales. Pero como acá está hablando en específico acerca de alguien que se oró por un ser querido y de seguro pues se oró para que sanara, ¿verdad? Y entonces no sanó porque al final de cuentas el que tiene la potestad para dar la vida y quitarla es Dios. Y entonces aquí podemos, por poner un ejemplo, el caso de la familia Marta, María y Lázaro, ¿verdad? Una familia que eran amados de Dios, pero que no dependía lo que iba a suceder con ellos de acuerdo a lo que ellos querían o pedían, sino que todo era de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo le quiero leer acá Juan 11, 1 al 4, dice, y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta.
María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, dice, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Entonces, ahí Dios Hijo escuchó la petición de las dos hermanas. Sin embargo, lo que ellos querían era una sanidad instantánea, ¿verdad? Como que fuera una cámara de fotos instantánea y que saliera rápido la sanidad, pero como eso, la enfermedad había venido por un propósito de Dios específico, que era manifestar la gloria de Dios, él iba a actuar como él quisiera. Ese es en el caso de él, que pues a la larga terminó por morir. Y contradictoriamente podrá decir, bueno, si él dijo que no eran para muerte, ¿por qué se murió? La pregunta sería, ¿qué clase de muerte, verdad? Ahí principalmente se estaba refiriendo a la muerte segunda y no a la muerte primera, porque él murió físicamente, pero no, ya había sido rescatado de la muerte segunda. Otro ejemplo que podemos ver en la Biblia es el caso de Eliseo. Eliseo, segundo libro de Reyes 13:14, dice: cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Jehoás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo: Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Entonces, nosotros podemos orar por sanidad. Y el objetivo, o bueno, no el objetivo, el deseo tendría que ser que viniera la sanidad parcial o integral, ¿verdad? Pero como lo primero que tenemos que hacer, cuando usted y yo oremos por alguna necesidad, en específico hablar de una sanidad, primero pues tenemos que darle gracias a Dios, porque toda petición, toda necesidad se presenta antes con acción de gracias. Y luego dice con súplicas, ¿verdad? Entonces uno debe suplicar. Y primero que todo, yo he aprendido a orar así. Señor, si es tu voluntad, como oró el Señor Jesús, que se sane, ¿verdad? Que se sane alguien en mi familia biológica, o alguien en mi familia espiritual, o alguien que pues se me presenta la oportunidad de orar por él. Y si no es tu voluntad, me acaba de pasar esta semana, en donde pues nos presentaron una petición, una hermana que su mamá estaba grave en el hospital, y entonces yo le mandé una oración y le digo: Señor, si es tu voluntad, sánala. Tú que eres el autor de la vida, ¿cómo no va a poder sanar a alguien, verdad? Pero si no es tu voluntad, trae consuelo, ¿verdad? Bueno, en las dos formas se necesita el consuelo, en el entendido de lo que es el consuelo, pero el consuelo por una pérdida, ¿verdad? Entonces, pues nosotros siempre debemos de entender que Dios es soberano y Él hace según Él sabe, según su eterna y poderosa sabiduría, sabe lo que es mejor, ¿verdad? Entonces, eso sería a grandes rasgos la respuesta a esa pregunta. La siguiente pregunta, amado pastor, es: ¿cómo llevar un buen matrimonio delante de Dios? ¿Cómo llevar un buen matrimonio delante de Dios? Bueno, primero que todo, para que un matrimonio sea bueno, puede ser así como la voluntad, ¿verdad? Bueno, agradable y perfecto, tiene que basarse en lo que dice la Biblia: lo que Dios unió no lo separe el hombre, ¿verdad? Entonces habría que ver primero que todo si Dios unió el matrimonio. Si no lo unió y en su voluntad Dios permite que termine por unirse después de toda la destrucción, ¿verdad?, que pudo haber habido, que sea Dios el que lo una. Pero Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces,
¿cuál es la clave? Temer a Dios. Y a eso, ¿cuál es la llave principal? Temer al Señor. Y a eso se le suma guardar sus mandamientos. Y eso nos lleva al Salmo 128, versículo 1, en donde dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. 2, cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y luego dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Entonces, si usted quiere tener un buen matrimonio, una buena familia, lo que hay que hacer es temer a Dios. Y al temer a Dios vamos a buscar obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Y ahí podemos hablar de todas las cosas que la palabra de Dios describe que debe de haber en un matrimonio, ¿verdad? Por poner un ejemplo, vemos el caso de Gálatas, en donde la Biblia, el apóstol Pablo dijo que debemos de tener ese mismo sentir que Cristo tuvo por la iglesia. ¿Y cuál fue el sentir que él tuvo? Y no solo sentir, sino que accionar, es que se dio a sí mismo por la iglesia. Entonces, a nosotros como varones, si queremos tener un buen matrimonio, tenemos que temer a Dios, obedecer sus mandamientos, andar en sus caminos y darnos, en otras palabras, morir, ¿verdad? Morir para que el matrimonio cada vez vaya mejor. Pero morir no por lo que quiera el cónyuge, sino morir por lo que Dios desea. Eso es lo más importante, porque si no, sería cierto aquel dicho, ¿verdad?, que dice, yo prefiero en mi casa, yo prefiero ser feliz que mandar, ¿verdad? Si fuera que nosotros vamos a morir para agradar a la esposa, por poner un ejemplo, ese dicho sería cierto, ¿verdad? Pero en realidad no es así. En realidad lo que hay que hacer es morir para agradar a Dios, para poder bendecir al cónyuge. Y eso también es del lado de la mujer hacia el hombre, ¿verdad? Entonces, seguimos a la siguiente pregunta. Amén, que el Señor les bendiga. La siguiente pregunta dice, cuando tu pareja no es cristiana, ¿cómo debemos de llevar el matrimonio? Sí, ahí hay que analizar otras cosas, ¿verdad? No solo el hecho de que no sea cristiano. En primer lugar, ¿por qué la pareja no es cristiano? Porque pueden haber muchos casos. Por ejemplo, que los dos se unieron, se casaron sin ser cristianos los dos. El otro caso puede ser que aún uno siendo cristiano se unió en yugo desigual. Y entonces ahí es un poco más cuesta arriba, ¿verdad? Que cuando los dos se unieron siendo inconversos los dos. Pero cuando hay una pareja mixta hay un principio, una base en 1 Corintios 7, 12 al 16. Si usted lee todo 1 Corintios 7, son instrucciones para el matrimonio. Y empieza a hablar de instrucciones para un matrimonio no mixto. Pero cuando llega al versículo 12, ahí ya empieza a hablar acerca del matrimonio mixto. Y entonces dice, pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, como quien dice, si es un matrimonio mixto en donde el varón es cristiano y él, bueno, entendamos que hay diferencia entre ser evangélico y ser cristiano, religioso y ser cristiano. El religioso, pues, sigue solo lo que le conviene, pero el cristiano muere a sí mismo y pone en primer lugar a Dios antes que todo. Entonces, va a ser, por ejemplo, un varón que él va a buscar a Dios y que él le va a dar el primer lugar, por poner un ejemplo, a Dios antes que a su pareja. Entonces dice, si ella a pesar de ello, si ella consiente en vivir con él así, no la abandone. Como quien dice, si no consiente, si no está de acuerdo, pues en cierto momento, después de analizar otras cosas ya profundas, ¿verdad? Que vamos a ver en otras preguntas, que la abandone es. O sea, sería la enseñanza de espejo, ¿verdad?
Si la mujer consiente en vivir con él, que no la abandone. Pero si no consiente, y vamos a ver las causas del divorcio, ¿verdad? O la causa principal del divorcio. Si cae en ello, pues la va a tener que abandonar. Pero no es solo decir, bueno, ella no quiere que yo sea cristiano, entonces mejor la dejo, ¿verdad? No, hay que analizar otras cosas, ¿verdad? Eso, ya cuando se dan esos casos, hay que analizarlos particularmente. Pero aquí solo estamos extrayendo algunos principios, porque no todos los casos son iguales. Entonces dice, y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Entonces, si hay consentimiento en vivir así, de parte del inconverso, el converso buscando, santificándose a sí mismo, santifica a la pareja, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces va a venir un momento en donde, pues, la pareja inconversa se va a tener que hacer a lo que Dios dice, ¿verdad? Vamos a ver, de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Mire qué tremendo, eso sería hablar otra cosa, ¿verdad? Mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. Mire que no dice que la que cree es la que se va, o el que cree es la que se va a separar, sino que el que se va a separar es el que no cree. Vamos a ir poniendo bases para entender, decir, no, mi esposo o mi esposa no quiere nada que ver con el Señor, entonces me separo. Aquí dice el que no es creyente que se separe, ¿verdad? De otra, vamos a ver, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Entonces, como les digo, ahí están las bases generales, pero cada caso se le tienen que agregar otros. Es como, por ejemplo, en el caso de la ley, de lo judicial, de lo legal, de lo penal, hay principios que rigen ciertos delitos o ciertas faltas, ¿verdad? Pero no todos los casos se pueden llevar de la misma forma, porque hay otras leyes que hay que sumarle para poder determinar cuál es la resolución, ¿verdad? Entonces, así es también, ¿verdad? En el caso de las parejas mixtas, muy importante. Amén, gloria a Dios. No sé, amados hermanos, si alguien tiene alguna pregunta sobre las preguntas, vamos a decir, ya contestadas. Si hay alguna pregunta con respecto extra a lo que vamos contestando, escríbanlas. Pero vamos a seguir con las preguntas que ya tenemos. Perfecto. Vamos a leer entonces la otra pregunta, hermanos. Y dice de esta manera: ¿cómo ponerse de acuerdo ambos padres con las decisiones hacia nuestros hijos? Mire, ahí en la pregunta también está la base de la respuesta, ¿verdad? En Amós 3:3 dice, ¿podrán dos andar juntos sin que estén de acuerdo? Y esa es una de las cosas que menos se ven en los matrimonios, buscar el común acuerdo. Porque pues la mayoría de veces, y eso pues no solo en el caso de ponerse de acuerdo en cuanto a la crianza de los hijos, sino que en todas las cosas, ¿verdad? El común acuerdo es una de las mayores bases del matrimonio. Entonces, en la crianza de los hijos, lo primero, para ponerse de acuerdo, se tiene que buscar el bien común, no el bien individual, el bien familiar, por así decirlo, ¿verdad? En cuanto a la crianza de los hijos.
Porque la mayoría de veces lo que se busca es, bueno, yo quiero criar a nuestros hijos así, por poner un ejemplo, ¿verdad? Porque a mí así me enseñaron, a mí así me criaron, ¿verdad? O yo quiero ponerlo así porque eso le molesta a mi cónyuge, ¿verdad? Entonces, como le molesta a mi cónyuge, así quiero yo que se críen mis hijos. Pero cuando uno va a criar a los hijos, lo que tiene que hacer es, en primer lugar, ver el bien común del hijo, ¿verdad? Y en consecuencia, ver el bien común de toda la familia. Y eso lo vemos en el caso de Sansón. Sansón, la esposa de Manoa, era estéril. Era estéril porque Dios le había cerrado la matriz o el vientre para que no pudiera concebir hasta el momento que Dios enviara el varón que iba a venir bajo propósito de Dios. Y cuando llegó ese momento, en Jueces capítulo 13, del 8 al 14, les voy a leer: Manoa rogó a Jehová diciendo: óyeme, Señor, yo te ruego que el varón de Dios que enviaste venga otra vez más a nosotros y nos enseñe, mire, nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Entonces, en el caso de la crianza de nuestros hijos, amados hermanos, no es lo que nosotros queramos solamente en la crianza de nuestros hijos, sino es lo que Dios quiera. Eso fue una buena puntada de los papás de Sansón. Porque ellos no se pusieron a poner de acuerdo primero ellos, mira, vamos a llevar el modelo de mi casa, Manoa, por poner un ejemplo, o de la esposa de Manoa, decir, no vamos a llevar el modelo. No, ellos fueron a buscar al mensajero, ¿verdad? Al ángel de Dios, para que él, de parte de Dios, les llevara la forma como criar a los hijos. Y entonces dice, y escuchó Dios la voz de Manoa, y vino el ángel de Dios otra vez a la mujer, estando ella sentada en el campo, pero Manoa, su marido, no estaba con ella. Mire qué tremendo. Ahí sí hubo un error. Porque bueno, en el caso de los matrimonios mixtos es entendible, ¿verdad? Pero en el caso de los matrimonios que por la gracia de Dios estamos buscando al Señor, a la hora de crear los hijos tenemos que juntarnos, ¿verdad? Porque sucede algunas veces que uno de los dos le dejamos, por ejemplo, en el caso de nosotros los varones, le dejamos toda la responsabilidad a las mujeres. Es tu obligación, ¿verdad? Ahí mirás cómo hacer. Lo que yo voy a hacer es ir a trabajar. Y ahí mirás cómo los criás, ¿verdad? Pero no es así. Eso fue lo que pasó. Manoa no estaba con su esposa cuando iban a recibir la instrucción para criar a sus hijos. Entonces, nosotros debemos de tomar un tiempo, amados hermanos, en el caso de los matrimonios, ¿verdad? Para orar y decirle, Señor, ayúdanos. Hay algunas cosas que gracias a Dios pues ya las aprendimos y son buenos principios. Pero hay otras cosas que uno no le atina a veces con los hijos. Tal vez a usted no le pasa eso, usted tiene control de todo con sus hijos, amado hermano. Pero algunas veces uno se ve perdiendo el control en las acciones de los hijos. Y uno dice, pero si ya hice esto, ya hice lo otro. Entonces ahí lo que uno tiene que hacer, amados hermanos, es ponerse en común acuerdo. Mira, oremos. Si eso ha causado un conflicto, porque en muchos matrimonios sucede que uno le echa la culpa al otro, ¿verdad? Sea el hombre a la mujer o la mujer al hombre, de alguna cosa que no está bien. Pero ahí tiene uno que quitarse el título de que hace bien las cosas y decir, bueno, ahorita no nos pongamos a ver quién hace mejor las cosas, sino que clamémosle a Dios, como sucedió en este caso, ¿verdad? Fueron a preguntar, la mujer sobre todo, ¿verdad? Fue a preguntar, ¿cómo debemos de criarlo? Yo
no sé usted cuánto tiempo toma usted para preguntarle al Señor cómo criar a sus hijos. Pero algunas veces como el ritmo de vida es tan rápido que cuando uno siente tomó decisiones. Y al último que tomó en cuenta para las decisiones fue a Dios. Pero eso le sumaría a la pregunta, ¿cómo hacer para llevar un buen matrimonio, verdad? La Biblia dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y eso se aplica al matrimonio, ¿verdad? 2 cordones representan uno al esposo, otra a la esposa, y el cordón que es irrompible es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos criar bien a nuestros hijos, necesitamos que Él sea el centro de nuestro hogar. Que cualquier decisión que vayamos a tomar, y sobre todo las fundamentales, ¿verdad, amado hermano? Mire, voy a poner un ejemplo en cuanto a la educación, ¿verdad? Hay casos en donde, por ejemplo, el esposo es el que trabaja, el que hace todos los pagos, y entonces dice, cuando llega, mira, ya pagué la inscripción en tal colegio, en tal escuela, en tal universidad. ¿Y por qué no se pusieron a platicar antes? Ahí se empiezan a dar un montón de problemas, porque es necesario. Mire el caso de Abraham y Sara. Hay momentos en donde Abraham tomaba sus decisiones porque Dios lo guiaba, ¿verdad? Y en cierto momento no aparecía Sara, pero también nos da un ejemplo cuando el Señor le dice a Abraham, ahora escucha a tu mujer. O sea, nosotros debemos de platicar porque algunas veces, mire, le voy a poner un ejemplo de lo que yo he experimentado, ¿verdad? Como esposo, como hombre, no tengo el mismo alcance que con la potencialización que me da mi esposa. Y eso lo comprendí hasta la hora de estar casado, ¿verdad? Que algunas veces uno, mire, yo aprendí a tratar de defender el concepto que yo tengo de una cosa hasta que alguien no me demuestre lo contrario, ¿verdad? Y eso en cierto punto es malo, amados hermanos. Es malo porque no siempre tenemos la razón. No siempre tenemos la razón. Entonces, en cierto momento, una esposa lo puede a uno aterrizar, ¿verdad? Y poner los pies en el suelo. O puede hacer que la esposa lo potencializa a uno a cosas que uno, por ser, el hombre es un poco más calculador, ¿verdad? Calcula más. En cambio, la mujer se maneja un poco más en la fe, en la ilusión, ¿verdad? Y entonces las cosas que uno dice, no se puede. No se puede porque ya hice cálculos. Y es importante hacer cálculos, porque la Biblia dice que hombre que va a construir, en el libro de Proverbios, no se sienta y calcula primero para ver si le va a alcanzar para terminar la obra, quiere decir que sí hay que calcular, pero en cierto momento al calcular hay que agregarle la potencialización de la esposa. Entonces, a la hora de tomar decisiones de cómo criar a los hijos es necesario que estén los dos. Vuelvo a repetir este caso de aquí, cuando la esposa de Manoa, porque no aparece el nombre, ¿verdad? Fue a consultar cómo criar al hijo, no estaba Manoa, estaba en el campo. Y el campo en la Biblia, según la parábola del sembrador, es el mundo. Podemos decir que la esposa de Manoa estaba en las cosas espirituales, buscando las cosas espirituales, y Manoa estaba buscando las cosas seculares. Entonces imagínense qué se van a poner de acuerdo. ¿Cómo criar a los hijos? Un ejemplo, ¿verdad? La esposa de Manoa estaba
en la iglesia, clamándole al Señor cómo criar a Sansón. Y exclamando. Y en cambio, Manoa estaba viendo un documental en donde dice cómo criar a los hijos. Y aunque pareciera muy sabio, en los documentales lo que puede haber es sabiduría terrenal. En el caso menos dañino, ¿verdad? Pero puede haber también animal y diabólica, ¿verdad? Entonces, eso, por poner un ejemplo de qué era lo que estaba pasando en este matrimonio. Pero ya no me quiero detener más ahí porque vamos a tratar de responder todas las preguntas que tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a tratar. Y si ya vino alguna pregunta extra a las que ya hemos ido respondiendo, no que sean diferentes, sino que le sumen, por así decirlo, a las preguntas que hemos respondido, pues las vamos a ir respondiendo. Ya vino una. Bueno. Si quieren, leamos esa y me dicen a cuál se le uniría, ¿verdad? ¿No se parecen? Bueno, esta número 31 tal vez se le puede sumar a los que viven no con pareja desigual, pero si quieren mejor la leemos al final. Entonces sigamos con las que vamos. La siguiente pregunta es, ¿cómo manejar las finanzas en el matrimonio? Mira, primero que todo, pues debemos de entender que las finanzas de una familia cristiana no son igual a las finanzas de una familia no cristiana, ¿verdad? En primer lugar, lo que tenemos que entender que los principios que rigen la economía familiar no son principios financieros, sino que el inicio son los principios bíblicos, ¿verdad? Y luego se pueden utilizar herramientas financieras. Eso ya lo vimos en un discipulado con el tema la economía de un hogar cristiano, ¿verdad? Pero, por poner un ejemplo, Mateo 6, sobre todo el versículo 25 en adelante, nos da ciertos principios para ver cómo manejar las finanzas en el hogar. Y entonces, del versículo 25, le voy a leer varios versículos, pero es desde Mateo 6, 25. Por eso os digo, dice, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? Entonces aquí empezamos a ver cómo deben de ser destinados los recursos, ¿verdad? Los recursos económicos, porque a eso se está refiriendo principalmente. Primero que todo, se tiene que destinar el recurso que recibimos a darle lo que Dios le conviene. Por eso es que cuando al Señor Jesús le corresponde, mejor dicho, cuando al Señor Jesús le preguntaron que si los hijos era lícito pedirles tributo a los hijos. Entonces el Señor les empezó a explicar, mandó a pedirle la moneda que se utilizaba para pagar el tributo, y entonces dice algo muy, muy fundamental, que hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pues ahí habla de darle a Dios lo que le corresponde y pagar tributos a nivel general. Pero eso nos deja también un principio del orden del destino de los recursos. Entonces, recordando que de todo lo que nosotros obtengamos, todo, como un ingreso derivado de nuestro esfuerzo, a Dios le corresponde la primicia. Y la primicia es el 10%, ¿verdad? Lo que se conoce como el diezmo. Ese todo incluye para aquel que trabaja en relación de dependencia su sueldo,
Si tiene bonificaciones, bonificaciones. Algunos tienen bonificaciones mensuales, ¿verdad? Hay personas que solo dan, por ejemplo, de su sueldo base y no dan diezmo de sus bonificaciones. Ahí no están dando el diezmo de todo. Hablemos también de las bonificaciones periódicas o eventuales como el bono 14, el aguinaldo. Ahí hay que darle al Señor el diezmo, ¿verdad? Es lo primero. Luego, aquí dice, no os preocupéis por vuestra vida. Entonces, ¿cuál sería el segundo destino de nuestros recursos? Todas aquellas necesidades básicas que debemos de cubrir para sustentar nuestra vida. Entiéndase alimentación, entiéndase salud, y luego las otras necesidades como la educación, como la protección, como el entretenimiento también, porque es necesario el entretenimiento, pero es un porcentaje menor, ya no está en primer lugar, porque hay gente que le da más porcentaje al uso de sus finanzas al entretenimiento y resta a la alimentación. Y entonces dice, bueno, si queremos salir a pasear todos los meses, solo vamos a comer pan con frijoles. Y mire, es cierto que el pan es una de las comidas más accesibles en Guatemala, pero el exceso del pan, mire cómo lo tiene a uno. Entonces, no se está destinando bien los recursos. Pero aquí tendríamos que hablar del presupuesto familiar, ¿verdad? Pero le voy a seguir leyendo esto. Quizá lo volvemos a ver en otro foro, ¿verdad? Ya para dar lugar a preguntas. Quizá vamos a hablar del presupuesto familiar ya en específico y lo vamos a partir en varios para poder responder preguntas, ¿verdad? Porque lo dimos y no hubieron muchas preguntas, pero ahora creo yo que de esta forma vamos a poder responder, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué comeréis o qué beberéis? Sería primero la comida, la bebida. Y luego dice, ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? Entonces, luego de la comida tiene que pensarse en destinar recursos para el vestido, pero no primero para el vestido y luego para la comida. Ese sería un orden, ¿verdad? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? Y entonces ahí podemos empezar a leer Mateos del 27 en adelante, donde dice, ¿quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Y ya en el versículo 30 al 33 dice, y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo manejar nuestras finanzas, verdad? Primero, darle a Dios lo que a Dios le corresponde, pero lamentablemente, amados hermanos, a veces nuestro nivel de fe nos hace dudar y no le damos a Dios primero. Porque decimos, no, es que no me va a alcanzar. Y muchas veces no nos alcanza porque no le damos a Dios primero. Vemos el caso de la viuda de Sarepta que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Y para hacer una torta, comerla y luego morir, lo que le dijo el profeta enviado por Dios es, haz como has dicho, pero dame a mí primero. Y ahí el principio es, dale a Dios primero lo que a Él le corresponde y Dios te va a dar sabiduría para que te alcance y te sobre todo lo demás. Y entonces ese es el principio, pero lamentablemente en la mayoría de familias cristianas, porque para ellos se necesita fe, amado hermano. Ayer el Señor nos permitió ir a un funeral en donde la hermana, antes de ser ingresada
al hospital porque se agravó, pues ya era de edad avanzada, ¿verdad? Lo primero que hizo antes de que se la llevaran es hacer su sobre de diezmo. Y entonces dejó preparado, antes de ingresar y de partir con el Señor, dejó preparado su diezmo, indicando con ello que para ellos era mejor buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás iban a ir por añadidura. Entonces, esos son los principios básicos. Tendríamos que hablar de muchas cosas, no podemos responder totalmente, pero lo básico es tus finanzas. Dale a Dios primero lo que le corresponde y luego distribuye de acuerdo a las necesidades primarias. Y luego ya de último, aparta para poder ofrendar y para la ayuda al necesitado, porque la Biblia dice que el que piensa en el pobre en el día malo, lo ayudará Jehová. A grandes rasgos, ¿verdad? Eso es un estudio que lleva por lo menos tres horas para poder trasladar las bases, ¿verdad? Entonces, pero primero lo vamos a ver en algún foro de estos. Tal vez vamos a tomar unos 3 lunes, ¿verdad? Para hacer esta misma dinámica e ir respondiendo después de ir, o vamos a trasladar la enseñanza, tal vez un lunes, y el siguiente lunes hacemos el foro solo de preguntas y respuestas de la economía familiar. Lo vamos a hacer así mejor. O sea, usted va a venir con su cuadernito, va a apuntar todo lo que pueda recibir y ahí mismo va a hacer sus preguntas. Entonces, ya el siguiente lunes vamos a responder solo preguntas de cómo llevar la economía familiar, ¿verdad? Entonces, avancemos. Amén. La siguiente pregunta, pastor, dice, ¿qué hacer si los hijos no quieren seguir al Señor? ¿Quieres responder? Amén. Yo estaba leyendo Isaías 54. Dice Isaías 54:13. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová y grande será la paz de tus hijos. Estaba buscando una versión que dice el bienestar de tus hijos, pero no la encontré. Pero dice, hasta en el 17, dice, toda arma forjada no prosperará contra ti, ninguna arma que sea fabricada, tú condenarás toda lengua que se levante, pero dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová. Entonces, si alguien tiene hijos, por ejemplo, que no quieren servirle a Dios, no quieren seguir el camino, no quieren ir con nosotros a la iglesia, ellos incluso algunos ya son mayores de edad y no quieren nada con el Señor, la Biblia dice que esta es la herencia de los que le sirven a Dios. Entonces, sirvámosle a Dios con todo nuestro corazón. Y un día Dios va a tocar el corazón de estos jovencitos, porque el padre del hijo pródigo, él definitivamente le enseñó el camino, ¿verdad? Le enseñó, pero vemos que él se va de la casa, ¿verdad? Pero no vemos a un papá, ¿verdad? Del hijo pródigo mandándole sándwiches, mandándole para la refa, ¿tienes dinero? No, él lo dejó que se fuera y dejó que viviera su proceso, ¿verdad? Pero esta es la herencia, dice, de los que le sirven a Dios. O sea, el bienestar de los hijos, Dios se lo va a dar. Hay otro versículo que dice también que si uno instruye en su camino al niño, eso está en Proverbios 22:6, aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Me faltó poner otro versículo que dice también que cuando los hijos de uno están pues ya en una etapa, ¿verdad? Por muy torpe que sea, dice ese versículo, no va a tropezar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es confiar plenamente en el Señor. Si usted ya le enseñó el camino, descanse, ¿verdad? Descanse, o sea, ya yo sé que hay mamás que no duermen por esperarlos, ¿verdad? ¿Qué estará haciendo, verdad? Pero si usted le sirve a Dios, agarrarse de esta promesa y decir, dice que mis hijos van a ser enseñados por ti. Entonces yo les sirvo a Dios, yo me voy a dormir tranquila porque están en sus manos, ¿verdad? Y ya no hay que hacerles sándwiches, ¿verdad? Ya
ya no le siga lavando la ropa, ya no, o sea, usted deje que viva su proceso, ¿verdad? Porque a veces nosotros las mamás queremos ser cuando estaban chiquitos, ¿verdad? Seguir agarrándolo para que no se caiga, seguir limpiándole la herida, ¿verdad? Y viene mañana y viene con otra peor, ¿verdad? No, hay que dejar que vivan su proceso y confiar en la promesa fiel, que si yo le sirvo a Dios, Él los va a guardar. Amén. Sí, ahí sí que en el principio de que si se le instruyó, hay una versión de ese versículo que dice, instruye al niño en su camino, para que, o aunque sea viejo, el camino no se apartará de él. No es lo mismo que él se aparte del camino que el camino se aparte de él. Recordemos que Jesús es el camino, ¿verdad? La verdad y la vida. Entonces, tarde o temprano, amado hermano, para el que tiene sus hijos alejados y no quieren saber nada del Señor, si fueron instruidos, el Señor va a estar ahí con él. Y la otra condición, dentro de otras, es como leía mi esposa, es sírvele al Señor. Porque cuando le sirves, tienes por herencia. Yo así hago, fíjense, amados hermanos. Cuando alguno de mis hijos, ay Dios, no quiere, yo le oro al Señor y le digo, Señor, tú dijiste, y aún un profeta caído dijo, tú no eres hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. No pude, pero tú lo puedes todo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que hacer con los hijos que no quieren saber. Y habría que ver qué edad tienen también, ¿verdad? Porque los que son hijos de dominio, los que son hijos que uno hay que llevarlos y atarlos al altar, aunque no quieran, ¿verdad? Siempre con cuidado de, como dice la Biblia, hijo, padres, no exasperéis a vuestros hijos, porque a veces también podemos ser muy ásperos, o podemos ser muy, no insistentes, sino que también podemos ser muy rencillosos o muy, de una forma que se cansa, ¿verdad? Tal vez ya uno guía al hijo y el hijo ya está tratando de hacer y uno le sigue, en vez de dejar que tome su curso, ¿verdad? Entonces tiene que haber un equilibrio también, pero hay una promesa. Para los que tienen hijos que no quieren saber nada del Señor, hay promesas. Búsquelo usted, enamórese usted del Señor, sírvale con todo su corazón, sin esperar nada a cambio, y cuando usted siente, ahí van a ir apareciendo, en el tiempo de Él, ¿verdad? En el tiempo de Él. Entonces, miremos otra pregunta. Amén. La siguiente pregunta es, ¿cómo encontrar el perdón ante una falta en el matrimonio? Vamos a ver, ¿cómo encontrar el perdón ante una falta en el matrimonio? Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra, hay otras versiones que dicen su gloria, es pasar por alto la ofensa. Entonces, para encontrar el perdón, pues primero hay que arrepentirse, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos, dice la Biblia, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, si es que uno en el matrimonio cometió una ofensa, una falta, y pues se dio cuenta que la cometió y ya no lo quiere hacer, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse y darse cuenta de que hizo mal para ya no volverlo a hacer, ¿verdad? Porque imagínense que yo le digo, le pegué un codazo a mi esposa, le digo, perdóname, mira, cuando le miré el morete ahí, y al siguiente día la voy a emparejar, digo, el otro brazo, ¿no? Entonces ahí yo no me arrepentí. Pues ¿cómo voy a esperar que me perdone si lo sigo haciendo, ¿verdad? Ahora del caso del ofendido, porque arrepentirse no es porque cometió la falta. La palabra arrepentirse en el griego viene de la palabra metanoeo, y metanoeo significa cambiar forma de pensar. Y lamentablemente bueno, no todos pues, pero la mayoría en la humanidad aprendimos que si nos hacen algo,
pues no debemos de perdonar. Mira el caso del apóstol Pedro, porque tuvo un encontronazo con Judas, ¿verdad? Y entonces le dice al Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar al día? 7 veces. Como quien dice, a él le habían enseñado, saber, no, yo no he estudiado, pero saber de dónde sacó él que el límite eran 7 veces para perdonar al día. Y el Señor le dice hasta 70 veces 7. Entonces, tenemos que, en el caso de las ofensas, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar del manejo de las ofensas, de cómo aprendimos a cómo la palabra de Dios con la revelación del Espíritu Santo nos enseña. Entonces tenemos que cambiar para poder pasar por alto una ofensa. Mire, el mejor ejemplo es nuestro Señor, amado hermano. El mejor ejemplo es nuestro Señor. Si las ofensas que nosotros cometimos como creación eran imperdonables, pero la Biblia dice que Él, queriendo reconciliar al hombre consigo mismo, en la carta a los Romanos, dio a su Hijo. O sea, el ofendido buscó la reconciliación. Entonces, la ofensa en el matrimonio, en la familia, no siempre va a buscar el perdón el que ofendió. También el ofendido tiene que buscar la reconciliación, ¿verdad? No perdonar, porque algunos dicen no, o a veces mis hijos, ¿verdad? Le pegaba uno al otro. Sí, ya lo perdoné, decía. Bueno, ¿cómo que ya lo perdoné? Le tenés que pedir perdón, pero ellos tenían el concepto, pero no sabían cómo manejar los términos, ¿verdad? No, si alguien fue ofendido, no tiene que ir a perdonar a la persona que le ofendió. Lo que tiene que hacer es perdonarle en su corazón. Y si llega la persona que en el matrimonio sí tendría que llegar a buscar ser perdonada, hay que otorgar el perdón. Pero el perdón tiene que ser un perdón verdadero, porque mire, alguien que dice que perdonó y pasaron 5 años y vuelve a sacar otra vez el caso, es porque no ha perdonado en realidad, porque el que perdona olvida. Y el mejor ejemplo es nuestro Dios. La Biblia dice que cuando Dios perdona, Él olvida, ya no se recuerda más. Entonces, son algunas características para encontrar el perdón ante una falta en el matrimonio. Estar dispuestos, amados hermanos, a morir y a olvidar, porque si no, no se va a avanzar como se debería de avanzar, ¿verdad? Ya llegamos a las 8 y nos hace falta varias preguntas. Vamos a ir un poquito más rápido, ¿verdad? ¿Nos dan un poquito más de tiempo? ¿O ya se...? ¿Cuánto nos dan 5 minutos más? Levante su mano. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Bueno, sigamos con las otras preguntas. No nos vamos a detener mucho más. Solo otras preguntas y vamos a tratar de responder rápido. La siguiente pregunta: ¿cómo permanecer con su pareja en el matrimonio unidos? Bueno, primero que todo, recordando el versículo, cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. ¿Cómo permanecer unidos? Tener el tercer cordón, por así decirlo, ¿verdad? O tendría que ser el primer cordón. Porque Jesús es el vínculo perfecto. Es el principio de la cohesión de todas las cosas. Entonces, ¿cuál es el principio para permanecer unidos? Jesucristo. Luego de ello, dice Efesios 4:3, solícitos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, para permanecer unidos en el matrimonio tenemos que buscar la paz, pero no la paz que da el mundo, sino la paz que da el Espíritu Santo, porque el vínculo es del Espíritu. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, el amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, para permanecer unidos tenemos que buscar el amor, pero no cualquier amor, sino que el amor de Dios. Sigamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta para ambas partes. ¿Cómo combatir los celos? Estáis a punto de morir, o sea, si tenemos celos carnales,
el matrimonio está a punto de morir. Vamos a ver. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, para combatir los celos hay que llenarse del Espíritu Santo, en otras palabras. Sigamos a la siguiente pregunta. Llenos del Espíritu Santo. Amén. La siguiente pregunta es, ¿cómo llevar la armonía en los negocios? ¿Cómo llevar la armonía a los negocios? Eso sí no me apareció aquí. Bueno, tratemos de responder esa. ¿Cómo? Bueno, Es la misma pregunta. Bueno, ¿cómo llevar la armonía en los negocios? Pero, bueno, ahí la pregunta sería, ¿a qué se refiere, pues? Porque si estamos hablando de la familia. Bueno, aterricémoslo así, como llevar la armonía en un negocio familiar. En primer lugar, sí sería como administrarlo. En primer lugar, tiene que entender uno que si hay un negocio en la familia, el negocio no es de una sola persona, sino que es de todos. Y entonces lo que se tiene que hacer es buscar el bien común y trabajar en pos de un mismo objetivo, no en pos de un objetivo cada uno. Y para ello se tiene que llevar el común acuerdo, ¿verdad? Para que haya armonía. Porque si no, por ejemplo, alguien está trabajando, los objetivos son muy importantes. ¿Por qué tenemos un negocio? Puede ser que alguien quiera tener un negocio porque ese era el sueño de su vida, ¿verdad? Desde pequeño dijo que iba a tener un negocio y entonces lo que quiere hacer es decir, yo quiero cumplir mi sueño, ¿verdad? Pero en realidad un negocio en una familia, el objetivo tiene que ser que la ganancia sea para el bien común, ¿verdad? Sea para toda la familia. Y entonces es como el caso de la parábola de los talentos, ¿verdad? En donde se les distribuyó talentos para producir a cada uno de acuerdo a su capacidad. Y entonces ahí lo que se hace es establecer funciones de acuerdo a la capacidad de cada uno, porque imagínense en un matrimonio en donde uno es profesional y tal vez el otro cónyuge no es profesional, no tienen las mismas capacidades. Aunque algunas veces, amados hermanos, la gente que no tiene mayor preparación profesional es más pilas para los negocios, ¿verdad? Pero ahí habría que analizar, pero lo que hay que hacer es delimitar, ¿verdad? Delimitar, establecer, asignar atribuciones, ¿verdad? Para poder llevar pero el principio es que sea bien común. Leamos la siguiente pregunta. Amén. La siguiente pregunta es, ¿quién gobierna en el matrimonio? Bueno, ¿el hombre o la mujer? ¿Verdad? Debería ser seguir ahí la pregunta. O sea, el que hizo la pregunta, me imagino que pensó, el hombre o la mujer, pero mejor no lo pongo así. Mire, ¿quién gobierna en el matrimonio? Primero Cristo, pero después los dos. Vimos un tema que se llama el gobierno en el matrimonio, en donde hay por lo menos 6 palabras que se pueden traducir gobierno. Y por ejemplo, gobierno es igual a cuidado, gobierno es igual a protección, gobierno es igual a provisión o proveer, de acuerdo a las diferentes palabras. Entonces, cada uno, el hombre tiene por ejemplo, en el gobierno tiene funciones específicas. 1 Timoteo 3, 1 al 4, esto es cierto, dice, el que aspira a episcopado o obispado, dicen otras versiones, a una noble tarea, es necesario que el obispo sea intachable, casado solo una vez, sobrio, prudente, de porte, educado, hospitalario, capaz de enseñar, no debe emborracharse ni amigo de peleas, debe ser ecuánime, pacífico, desinteresado, que sepa gobernar bien su propia casa y hacer que sus hijos sean obedientes y respetuosos.
Entonces, el objetivo, aquí está hablando de un obispo, ¿verdad? Que ya es una responsabilidad mayor, pero ahí podemos tener bases para hablar acerca de la responsabilidad de uno como hombre, ¿verdad? Es buscar gobernar la casa, regirla, ¿verdad? Para que en la casa haya obediencia, haya respeto. Pero ahí podríamos hablar de las otras palabras. Como les digo yo, el cuidado, la protección. La educación, por poner un ejemplo, Proverbios nos habla de la educación en el hogar, en donde la mujer es la encargada de la instrucción y el hombre es el encargado de la corrección. Entonces, ¿cómo gobierna la mujer? Instruyendo, ¿verdad? Esto es lo que hay que hacer. ¿Y cuándo llega el hombre? Cuando es necesario corregir, ¿verdad? Y corregir es tratar de reorientar las cosas que se salieron de cauce al cauce o al camino que debe de ir, ¿verdad? De ahí viene la disciplina y viene el castigo, pero eso sería otra cosa. Entonces, en otras palabras, los dos deben de gobernar, pero cada quien en su función. Ya lo vimos, vaya a ver ese tema, el gobierno en el hogar. Lo dimos como en 4 lunes, creo, si no mal me recuerdo, o más. Ahí están las diferentes palabras, ¿verdad? Ahí está en el Facebook. Si alguno no tiene posibilidad de entrar en el Facebook, vamos a ver porque hay muchos que tienen más posibilidad de entrar a YouTube, ¿verdad? Entonces vamos a ver si subimos esos videos a la página de YouTube que tenemos y los vamos a mandar a la página para que los puedan ver también, ¿verdad? Al chat, perdón. Veamos otra pregunta. ¿En el matrimonio es bueno vivir con los padres? La Biblia dice en el Salmo 45:10, oye, hija mía, y mira, e inclina tu oído. Olvida a tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará entonces el rey tu hermosura. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso es el contexto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, era una instrucción, una ordenanza. Le hablan a la mujer de que se tiene que despedir de la casa de su mamá, de su papá, así como lo hizo Rebeca, ¿verdad? Cuando la llega a traer el siervo, ¿verdad? Ella se despide, ¿verdad? Pero qué tremendo que antes de salir de su casa, sus hermanos le dicen que se quede la joven todavía 10 días con nosotros, dice, ¿verdad? Como que con alguna forma de quererla todavía retener. Y entonces le dice el siervo a Rebeca, ¿quieres tú quedarte? Y ella sabe que tiene que irse, ¿verdad? A veces el sentimentalismo, ¿verdad? Es el que nos hace ver que queremos todavía quedarnos en la casa de nuestros padres, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos que lo hacen por necesidad, ¿verdad? Porque tal vez el papá o la mamá le dijo, mira, mi hija, ese es tu cuarto y ahí puedes vivir, ¿verdad? Y tráete a tu esposo. Y tal vez el papá y la mamá dicen, bueno, así nos ayudan a pagar la luz y el agua, ¿verdad? O sea, más si ellos son grandes, ¿verdad? Entonces, pues en parte es un beneficio para usted porque no va a pagar alquiler y es un beneficio para ellos, ¿verdad? Porque usted les va a ayudar. Pero el problema es que cuando uno ya está usando la lavadora, ¿verdad? Ya llegan a tocarle la puerta a uno y mire, fíjese que no puede usar la lavadora todos los días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque salió tanto de agua, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Y usted la paga, que es lo peor, ¿verdad? Le limitan el uso de la lavadora y usted paga el agua, ¿verdad? Pero entiéndase que es porque usted vive en la casa de sus papás. Mire, hay suegras que son bien lindas. Por ejemplo, yo tenía una suegra que era preciosísima. Ella, yo la honro porque ella trabajó casi todo el tiempo en que nosotros estuvimos casados. Ella trabajó y ya cuando ella se jubiló, ella era una mujer muy sabia, muy inteligente. Pero ella sí me decía, ustedes tienen que poco a poco irse como que desligando, ¿verdad? Y ella nos decía, yo anhelo que un día ustedes tengan una casa, pero mientras tanto pueden vivir aquí, ¿verdad? Pero era totalmente diferente, ¿verdad? Pero yo sí he sabido de casos de hermanas que llegan a tocarle, ¿verdad? Mire, no puede usar la
la luz, ¿verdad? O si tiene 3 niños, ¿verdad? Y la tele está encendida, ¿verdad? Y le llegan a tocar y decirle la luz, ¿verdad? Entonces, es mejor que aunque con mucho esfuerzo uno busque un lugar a donde irse a vivir con su esposo, ¿verdad? Porque así dice Efesios 5:31, que lo que pasa es de que cuando nosotros ya nos separamos del vínculo político familiar, entonces dice, por aquí es el mismo versículo, solo que le agrega algo, le agregan algo en Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Pero por qué? Para que los dos lleguen a ser una sola carne. O sea, mientras yo vivo en la casa de mis papás, yo no puedo ser una sola carne con mi esposo. ¿Por qué? Porque él se va a trabajar y cuando él regresa, ¿verdad? Usted ya le dice, mira, tu mamá me vino a decir esto, ¿verdad? Y usted ya le amarga el rato al esposo, ¿verdad? Y él todo contento, tal vez hasta un su pastelito le llevaba, ¿verdad? Y usted le, no quiero el pastel, va con el gran enojo aquí de que tal vez pasó un mal día, un mal rato por tener problemas con la familia política, ¿verdad? Entonces, es mejor con un gran esfuerzo, porque es un gran esfuerzo, vivir solos, ¿verdad? Sí, de que se puede vivir, se puede, ¿verdad? Pero la misma Biblia nos enseña que hay mayor prosperidad cuando se sale de la casa de cualquiera de los padres. Vemos el caso de Abraham, el Señor lo mandó a salir de su casa, de su tierra, de su parentela, y ellos ya eran ricos, por así decirlo, pero cuando Abraham obedeció y tomó su propio lugar, su riqueza personal se incrementó. Y ahí no solo está hablando de lo material, está hablando de todo, de todo. El lunes pasado vimos el caso de Jacob, ¿verdad? Jacob, mientras estuvo en la casa de sus suegros, no prosperó como debería prosperar, hasta que él hizo el esfuerzo por salir de la casa. O sea, empezó a tener la disposición de salir de la casa de sus suegros, empezó a prosperar. Y cuando salió le empezó a ir mucho mejor, ¿verdad? Entonces es mejor, aunque en ciertos momentos se pueda vivir con alguno de los padres, es mejor. Y con mayor razón vivir en la casa de otra familia, ¿verdad? Porque no es lo mismo los padres que los tíos, que los hermanos, porque a veces toca que vivir así, ¿verdad? Pero si ese es el caso que tenemos nosotros, hay que clamarle a Dios. O sea, tu palabra dice, así que yo te pido que me des mi propia casa, ¿verdad? Para que pueda yo estar mejor. Leamos un par de preguntas y lo dejamos ahí. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la clave para que el matrimonio perdure? Vamos a ver. Esa sería la 14. Leamos la 15 porque es que esa pregunta la sumé a la otra, en donde qué es lo que hay que hacer. Vamos a ver, aquí lo tengo anteriormente. Sí, la sumé a cómo llevar un buen matrimonio delante de Dios. Por eso no la tengo aquí. Amén. Leamos la 15. La 15 dice, ¿qué es permitido o no hacer en la intimidad en un matrimonio? Bueno, primero que todo, pues, pero usa tú. La vamos a unir con esta pregunta. ¿Cuáles son los parámetros, o sea, en cuanto a la intimidad en la pareja? Es decir, ¿qué honra y lo que no honra al Señor? Sí, ¿cuáles son los parámetros en la intimidad? No nos vamos a extender mucho porque pues hay niños y jóvenes, ¿verdad? Pero la misma Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4:4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Qué es lo natural, verdad? ¿Y qué es una pasión de concupiscencia? Es decir, porque la palabra concupiscencia viene de una palabra griega que significa, que se pronuncia, vamos a ver,
disumnia, creo yo, que significa deseo excesivo. Cuando algo es lujurioso, por así decirlo, prácticamente está prohibido, ¿verdad?, en la intimidad. Y esas son las cosas que enseña el mundo, porque aquí dice como los gentiles, ¿verdad? Entonces la pregunta sería ahí, en cuanto a la intimidad sexual, ¿dónde aprendimos, verdad? ¿Quién nos enseñó? Como se le preguntó a Adán y Eva en el libro de Génesis. ¿Quién te enseñó que lo que haces es correcto? ¿Dónde aprendiste a tener intimidad? Fíjese que cuando yo era joven, mi papá me llevó a un lugar en donde se vende intimidad. Entonces no aprendiste bien. Fíjese que yo aprendí viendo películas. Fíjese que eso fue lo que me enseñó a mí mi compañera de estudio. Y fíjese que yo aprendí con la empleada doméstica. Entonces la pregunta sería, ¿quién enseñó? Y habría que ir a ver lo que, por ejemplo, el Cantar de los Cantares describe muchas características de la intimidad. Cómo se deleita el hombre en la mujer, qué permite hacer, por poner un ejemplo, que está en un lenguaje poético, pero ahí está descrito. Y entonces todo lo que es antinatural, en otras palabras, es lo que está prohibido, es decir, no permitido, ¿verdad? Por ejemplo, es que no. Todo lo que no se hizo, por ejemplo, sí, o sea, todo, ¿para qué se hizo cada cosa? Cada parte de nuestro cuerpo habría que analizar para qué, cuál es su función. Donde no es la función, por ejemplo, el oído, ¿para qué se hizo? Para oír, o sea, yo no me voy a poner a comer con el oído, ¿no? Porque no se hizo para eso. Entonces en la intimidad sí debería ser, pero no lo vamos a dejar ahí para no meternos a problemas. Primero Dios, un día lo vamos a hablar un poquito más claro, ¿verdad? Tal vez en una actividad de matrimonios, no de familias. Vamos a hacer un retiro ahorita que ya se picaron los hermanos. Leamos una última, tal vez la 17, leamos la 17 y ahí lo dejamos. Amén. Y si hay alguna otra pregunta que haya entrado por algún chat o papelito, no sé, que sea importante, entonces leamos dos, la 17 y una que haya entrado por el chat de la iglesia o nos haya entrado a nosotros, ¿verdad? Amén. La siguiente pregunta sería, pastor, ¿es el abuso sexual una razón aceptable para el divorcio? Bueno, para responder acerca de ello, tendríamos que preguntar porque ahí se refiere al abuso sexual entre cónyuges, ¿verdad? Habría que preguntar cómo se dio, por qué se dio, porque el abuso sexual está precedido de violencia, ¿verdad? De violencia matrimonial, porque para llegar a un abuso tuvo que haber habido violencia antes. Y entonces habría que analizar qué fue lo que pasó, por qué se llegó a ese extremo, ¿verdad? Cuando en realidad la intimidad tiene que ser un deleite y no algo porque para hablar de abuso sexual tuvo que haber habido un trauma, ¿verdad? Entonces habría que ver todo ello y en cierto momento, después de analizar ciertas cosas, sumado a lo que dice Mateo 5:32, pero yo digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Fíjese que esta palabra infidelidad viene del griego 4202 y más o menos se pronuncia porneia y significa prostitución, incluido adulterio e incesto.
figurativamente idolatría y fornicación, pero de la palabra porneia viene la palabra pornografía. Y según los estudios, la pornografía tiene por lo menos 5 etapas, en donde inicia por curiosidad, luego viene algo que se llama escalada, en donde la persona que inició por curiosidad tiene el deseo de ver algo más explícito, luego de practicar lo que vio, luego de ver algo más crudo y terminar por hacer algo más crudo. De ahí vienen abusos sexuales, vienen matanzas. Entonces habría que ver dónde inició, qué fue lo que dio origen a ese abuso sexual para determinar si es motivo de divorcio, ¿verdad? Tienen que haber otros elementos, ¿verdad? Como principalmente la violencia y la enfermedad, porque alguien que se atreve a violentar a su cónyuge es porque tiene problemas mentales, ¿verdad? Puede ser que hasta esté poseído. Pues habría que ver si a la persona lo que hay que hacer es liberarla primero, ¿verdad? Antes de pensar en el divorcio. Tienen que ver otras cosas. Vamos a hablar del divorcio en específico un lunes, para poder entender cuáles son las causas principales, ¿verdad? Y entonces Dice, ¿será obligatorio que el esposo supla todas las necesidades de la esposa? Esa es la 36, es que dijiste que leyéramos una que hubiera entrado. Bueno, esa se puede sumar a la 26, Ajá. que dice cómo reaccionar si tu pareja es incapaz de cumplir sus responsabilidades financieras por enfermedad. Bueno, vayámonos a que el hombre dejará a su mujer y se unirá, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, la responsabilidad sobre los hijos ya no viene a ser solo de uno, sino que viene a ser de los dos, ¿verdad? Entonces, si en cierto caso hay incapacidad para poder proveer, en el caso del hombre, que es el principal responsable, aún el mismo Código Civil aquí en Guatemala deja ver que la mujer está obligada, ¿verdad?, a proveer. Les voy a leer, no encontré ese artículo, pero les voy a leer el artículo 110. Protección a la mujer, dice, el marido debe protección y asistencia a su mujer y está obligado a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo a sus posibilidades económicas. Ambos cónyuges tienen la obligación de atender y de cuidar a sus hijos durante la minoría de edad de estos últimos. Entonces, en el caso de que alguien no pueda, en el caso del hombre, pues la mujer tiene la obligación, ¿verdad? Tanto en la Biblia como en las leyes terrenales en Guatemala, y así habría que ver los códigos civiles de otros países, pero por lo menos en Guatemala sí tienen la obligación de proveer, ¿verdad? En el caso de la incapacidad, ¿verdad?, por un accidente, enfermedad, porque el esposo pues haga lo posible por proveer, pero por alguna razón no lo puede, tiene que salir, ¿verdad?, la esposa también a colaborar en ello. Entonces, no sé, que el esposo supla todas las necesidades de la esposa. Bueno, esa sería otra. Bueno, depende de qué necesidades, ¿verdad? Porque hay necesidades que nosotros como hombres no las podemos suplir, por mucho que queramos, solo Dios las puede suplir. Entonces, ahí cabría tal vez reformular la pregunta de decir, ¿será obligatorio que el esposo supla todas las necesidades que él está obligado a suplir, ¿verdad? En ese caso sí, Nosotros como varones estamos obligados a suplir la protección, por poner un ejemplo, la provisión, pero en cosas que uno como hombre no puede, sino que solo Dios lo puede hacer, en realidad no está obligado porque al final de cuentas no estamos capacitados para ello, ¿verdad? Habría que hablar acerca de qué cosas solo Dios las puede proveer. Por ejemplo, otorgarle la paz que sobrepasa todo entendimiento a la esposa, no podemos hacerlo. Eso solo Dios lo puede hacer. Sí podemos otorgar cierto nivel de paz, y es
buscando la paz, pero dar la paz que sobrepasa todo entendimiento no se puede. Un ejemplo que se me viene ahorita a la mente, el caso de la esposa recién dada a luz, entiendas en cierto periodo. Hay mujeres que como ese es un trauma bien fuerte, ¿verdad? El cuerpo se deforma para poder llevar al bebé por 9 meses, se generan otras hormonas, o sea, cambia todo, ¿verdad? Entonces puede hacer que anímicamente todo ese proceso afecte a la mujer. Entonces hay cosas que uno como hombre tiene que proveer, pero la sanidad, la consolación que debe venir en lo que se conoce como la depresión postparto, uno no lo puede proveer. Por mucho que se esfuerce, no lo puede proveer. Solo Dios puede traer. Mira el caso de Raquel. Raquel tuvo depresión y no quiso consolación de parte de Dios. Porque su esposo, vemos el caso de Ana, por poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Será que estaba, cómo se llamaba el esposo de Ana? El Cana, ¿verdad? ¿Será que el Cana estaba obligado a que ella quedara embarazada? Cuando le reclama, ¿que acaso soy yo Dios? Porque el que abre y cierra matrices es Dios, ¿verdad? Pues sí colabora en la parte, el varón colabora en la parte que le corresponde, pero el que abre la matriz es Dios. O sea, por ponerles ejemplos de qué cosas como varones no podemos nosotros proveer, ¿verdad? Y que la misma Biblia dice que hubieron mujeres que exigieron la provisión. Ana, Raquel. Podríamos hacer un estudio un día de eso, pero vamos a ver. Se lo vamos a dejar a las hermanas para que lo estudien. ¿Qué cosas las mujeres les exigieron a los varones y que los varones no podían, ¿verdad? Entonces, seguimos, paramos, ¿nos vamos? ¿O tienen alguna pregunta ustedes ahí? ¿O hay alguna aportación también? Hermano Juanito. ...127, del 1 al 5, ¿ah? Es muy importante tener en cuenta, ¿verdad? Donde dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican, ¿verdad? Y va más allá, esos 5 versos impactan y es algo que yo he entendido, pero siempre lo he dicho hasta ahora, ¿ya? Lo que Dios nos ha enseñado, ¿verdad? Entonces es muy importante porque a la vez, y si nos ponemos a pensar, hay una protección sobrenatural en la casa, ¿verdad? Yo he visto manifestar ese poder muchas veces, pues, o sea que hay cosas que uno en el principio no entendía, pero cuando viene el Espíritu abre ese entendimiento y uno anhela, ¿ah? Que ese entendimiento, lo que uno escucha, se haga viva en la vida. Y eso realmente tratar de cuidarlo, ¿verdad? Aquí hay muchos matrimonios que son jóvenes. Hay uno que comúnmente se dice, yo ya vengo, ¿ah? Ustedes van. Entonces, yo a la vez yo he aprendido y para mí es una bendición tener nietos, bisnietos, ¿ah? Pero eso trato de pedirle a Dios que me ayude, ¿ah? De ser ejemplo, no el 100, trato de hacerlo, ¿ah? Pero sí es bien importante ese salvo, hermano, solamente. Amén. Sí, esa es la base, ¿verdad? En vano vela la guarda si Jehová no guarda la ciudad. En vano trabajan los que edifican. O sea, nuestra tarea es trabajar en la edificación.
si Jehová no edifica la casa. Entonces, el principio es ese, de eso hablamos, de que el centro tiene que ser el Señor, ¿verdad? Él es el que tiene que edificar y nosotros pues ser los ayudantes, ¿verdad? Nosotros somos los que hacemos, en el caso de la construcción, así en lo que yo he visto, ¿verdad? En mi ignorancia, el maestro de obras es el que le dice al ayudante, andate a hacer la mezcla, ¿verdad? Pero el que lleva la dirección es el maestro. Entonces así nos toca a nosotros, hacer lo que Dios nos manda a hacer en nuestro hogar, y por eso es que hay que ponerlo a Él en primer lugar, ponerlo en primero en todo. Entonces así nos va a ir mejor, amado hermano. Y mire, como yo le he dicho, cada lunes que usted viene, fíjese que todas estas preguntas se han ido respondiendo en los temas de los lunes. Pasa que a veces uno no se acuerda, ¿verdad? Pero ahí han estado. Entonces, si usted quiere tener principios para el buen desarrollo de su familia, de su matrimonio, busque al Señor, venga a la iglesia, reciba lo bueno, deseche lo malo, pero para poderlo hacer necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vamos a orar para que pues nos llevemos sabiduría, ¿verdad? Sabiduría de lo alto. Si hay algo que hay que ir a corregir, amados hermanos, pues vayamos, ¿verdad? Vayamos humillémonos. Por poner un ejemplo, si hay que perdonar alguna ofensa, ¿verdad? En el hogar, en el matrimonio, ya hay que perdonar. Si ya pasó hace tiempo, ¿para qué estar insistiendo, ¿verdad? En ello. Hay que perdonar y pedirle al Señor que nos dé la capacidad que Él tiene, porque Él es el que tiene la capacidad máxima para perdonar, ¿verdad? Porque Él nos perdonó una deuda que no se podía pagar con nada, solo con la sangre, solo con el sacrificio del Cordero de Dios se pudo pagar. Entonces tenemos que seguir ese ejemplo, ¿verdad? Entonces oremos. Si ora alguno de ustedes para terminar. Hermanos, ¿verdad? Por ese tiempo. Vamos a pedirle favor, ¿verdad, hermanos, a los hermanos de la alabanza? ¿Está bien, hermano? Sí. Que puedan pasar ya, por favor, para seguir. Y lo que se tenía, hermanos, así sentaditos todos, hermanos, vamos a pedirle a Dios. Amado Dios, yo te pido por cada pareja, Señor, que en este momento haya sido bendecida por medio de las respuestas tan hermosas, y que tú, Señor, como cada respuesta nos decía, seas el centro en nuestro matrimonio, que cada día lo puedas restaurar, que cada día, Señor, como nos has enseñado, como es parte, Señor, del principio tuyo celestial, Señor, que la familia goce de un bienestar muy maravilloso, y que no cambie ese modelo, sino que el modelo tuyo, Señor, lo llevemos como debe de ser. Te lo agradezco, Padre Celestial, que esta administración que nosotros hemos recibido, Padre Celestial, de parte tuya y de parte de tu siervo. Lo bendecimos y bendecimos a la iglesia. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Vamos a también, mis hermanos, a ministrar algo que hoy pues he aprendido, y parece, mis hermanos, que lo sabemos, pero a veces no